El olor a antiséptico y a enfermedad latente se aferraba a su uniforme como una segunda piel, un perfume que Sofía Valdés ya no percibía, pero que la definía ante el mundo. A sus 27 años, se movía por los pasillos del hospital con la eficiencia silenciosa de un fantasma, sus manos expertas y delicadas, dispensando cuidados que nunca reclamaba para sí misma. Cada noche, al quitarse los zapatos gastados, sentía el peso no de las horas de trabajo, sino de los días no vividos, de los besos no dados, de las risas que se ahogaban en su garganta antes de nacer. Era una experta en la vida de los otros, en sus dolores y esperanzas, pero una completa extraña en la suya propia, un territorio virgen y yermo que no se atrevía a explorar, temiendo encontrar solo un vacío insondable. ¿Es posible que el alma se marchite por falta de uso? Sigue esta historia hasta el final para descubrir un secreto que cambiará tu percepción del amor y el sacrificio. Y si te atreves, suscríbete y déjanos en los comentarios qué crees que esconde el corazón de una mujer que nunca ha sido tocada. Su nombre era Sofía Valdés, y su existencia estaba tejida con los hilos de la rutina y la responsabilidad. Como enfermera, su vocación era su refugio, un lugar donde la compasión tenía reglas y el contacto humano estaba mediado por guantes de látex y protocolos estrictos. Cada gesto, desde tomar una vía hasta cambiar un vendaje, era ejecutado con una precisión que rozaba lo sagrado, una forma de oración laica que la mantenía anclada al presente y alejada de sus propios anhelos. Sus compañeras la veían como una profesional ejemplar, serena y fiable, pero nadie se percataba de la frágil arquitectura de su calma. No sabían que su profesionalidad era una armadura forjada para proteger un corazón que se sentía demasiado expuesto, demasiado vulnerable para el caótico mundo de las emociones reales, un mundo que solo conocía a través de las historias de sus pacientes. La virginidad de Sofía no era una bandera que ondeara con orgullo ni una decisión meditada, era, más bien, una consecuencia inevitable de una vida construida sobre el miedo a la entrega, a la vulnerabilidad, a perder el control que con tanto esmero había cultivado. Criada bajo la mirada vigilante de una madre que equiparaba el deseo con el pecado y la independencia con el abandono, Sofía había aprendido a silenciar sus instintos, a considerar su propio cuerpo como un templo que debía permanecer cerrado y a salvo de profanaciones. La intimidad se le antojaba un lenguaje extranjero y peligroso, una tierra de la que solo conocía relatos de naufragios y corazones rotos. Así, su pureza era menos una virtud que una jaula, una fortaleza de paredes invisibles que la aislaba del mismo calor humano que ella ofrecía a diario. Su apartamento, un pequeño y pulcro espacio en un barrio obrero de Madrid, era el reflejo exacto de su alma, ordenado, silencioso y desprovisto de cualquier atisbo de espontaneidad. Los muebles heredados, la ausencia de fotografías personales, los libros de medicina apilados con metódica precisión, todo hablaba de una vida en suspenso. Por las noches, el silencio de las habitaciones vacías se volvía ensordecedor, un eco que le devolvía la imagen de su propia soledad. Se sentaba junto a la ventana, observando las luces de los otros pisos, imaginando vidas ajenas llenas de conversaciones, de roces casuales, de discusiones y reconciliaciones. Eran escenas de una película para la que nunca había comprado entrada, fragmentos de una normalidad que se le antojaba tan exótica y lejana como un país desconocido, un lugar al que no sabía cómo viajar. Un vacío sordo se había instalado en el centro de su pecho, una sensación persistente de que algo fundamental le faltaba. No era una tristeza aguda, sino una melancolía crónica, el dolor fantasma de una vida que podría haber sido y no fue. Lo sentía en la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, en la manera en que desviaba la mirada cuando una pareja se besaba en la calle, en la punzada de envidia que la asaltaba al escuchar a sus compañeras hablar de sus planes de fin de semana. Vivía rodeada de gente, pero se sentía profundamente sola, una espectadora en el gran teatro del mundo. Se preguntaba si algún día dejaría de ser la cuidadora, la observadora, la hija obediente, para convertirse, por una vez, en la protagonista de su propia historia.
aunque no tuviera ni la más remota idea de cómo empezar a escribirla. Esa tarde, mientras ordenaba los historiales médicos al final de su turno, una de las enfermeras más jóvenes le mostró la pantalla de su móvil, enseñándole con orgullo una foto de su novio, pidiéndole matrimonio en una playa al atardecer. La felicidad de la chica era tan radiante y genuina que a Sofía le dolió físicamente, como una luz demasiado brillante para sus ojos acostumbrados a la penumbra. Asintió, sonrió con la amabilidad ensayada de siempre y la felicitó, pero por dentro algo se resquebrajó. Esa imagen, ese instante de amor y promesa, se convirtió en un espejo cruel que le devolvió el reflejo de su propia inercia. De repente, la seguridad de su rutina se sintió asfixiante, y la soledad dejó de ser un estado para convertirse en una condena que ya no estaba dispuesta a aceptar pasivamente. De vuelta en la quietud de su apartamento, el eco de la felicidad ajena resonaba en las paredes. Por primera vez, la resignación dio paso a una incipiente rebeldía. No quería esa vida, no del todo. Encendió su viejo ordenador portátil, con un impulso que no reconocía como propio, y en lugar de buscar artículos médicos o ver documentales insulsos, tecleó las palabras ofertas de empleo de enfermería en el buscador. Sus ojos recorrieron anuncios rutinarios hasta que uno captó su atención. Se requiere enfermera privada interna, confidencialidad y dedicación absolutas, salario excepcional. No había detalles sobre el paciente, solo una dirección en la zona más exclusiva de la ciudad. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de terror y una extraña, casi olvidada, sensación de posibilidad. Era una puerta a lo desconocido, y una parte de ella, por primera vez, ansiaba desesperadamente girar el pomo. El barrio de La Elipa la recibía cada noche con la misma paleta de grises y ocres, un laberinto de bloques de ladrillo visto y ropa tendida en los balcones que hablaba de vidas trabajadoras y sueños modestos. El trayecto en el autobús 70 era un ritual de descompresión, un espacio anónimo donde podía dejar caer la máscara de enfermera competente para convertirse de nuevo en solo Sofía. Observaba los rostros cansados de los otros pasajeros, las bolsas de la compra, los niños dormitando sobre el hombro de sus padres, y sentía una extraña mezcla de pertenencia y alienación. Esta era su gente, su clase, el mundo tangible y sin adornos del que provenía. Sin embargo, se sentía como si lo viera todo a través de un cristal, parte del paisaje pero incapaz de tocar o ser tocada por su vibrante y caótica humanidad. El piso familiar, un tercero sin ascensor, olía a los guisos de su madre y al ambientador de la banda que ella seguía comprando por inercia, como si quisiera mantener vivo su fantasma. Cada objeto era un ancla al pasado: el tapete de ganchillo sobre la televisión, la vitrina con la vajilla que solo se usaba en Nochebuena, el crucifijo de madera oscura presidiendo el salón. Era un hogar congelado en el tiempo, un santuario a la memoria de una mujer cuya presencia, incluso ausente, seguía dictando las normas no escritas de la casa. Sofía se movía por él con el cuidado de un guardián de museo, procurando no alterar el orden sagrado, un orden que la asfixiaba lentamente, día tras día, con su silencio cargado de expectativas y deberes no verbalizados pero implacables. La influencia de su madre era una sombra larga y persistente. Ana Valdés había sido una mujer de fe inquebrantable y principios rígidos, una matriarca que había gobernado su pequeño reino con amor y una dosis constante de culpa. Para ella, el cuerpo de una mujer era un tesoro que debía ser guardado bajo llave, y el deseo, una amenaza que conducía a la perdición. Sofía había internalizado sus lecciones hasta convertirlas en parte de su propio ADN emocional. La idea de la intimidad física estaba teñida de vergüenza y peligro, un territorio prohibido, cuya simple contemplación activaba las alarmas de una conciencia entrenada para la abnegación. Su madre había muerto hacía 2 años, pero su voz seguía resonando en la cabeza de Sofía, un juez severo que vigilaba cada uno de sus pensamientos y la mantenía anclada a un ideal de pureza que ya no sabía si era suyo o heredado. Desde la muerte de su madre, Sofía se había convertido en el pilar silencioso de la familia. Su padre, un hombre bueno pero quebrado por la pena, se había refugiado en la apatía, pasando las horas frente al televisor,
ausente, y su hermana menor, Isabel, de 20 años, vivía en una burbuja de despreocupación juvenil, dando por sentada la estabilidad que el sueldo de enfermera de Sofía proporcionaba. Era Sofía quien pagaba la hipoteca, quien se aseguraba de que la nevera estuviera llena, y quien lidiaba con las facturas y los problemas cotidianos. Se había deslizado en el rol de cuidadora principal sin apenas darse cuenta, cambiando el uniforme del hospital por el delantal invisible de matriarca sustituta, un papel que la consumía sin ofrecerle a cambio nada más que el peso abrumador de una responsabilidad no elegida. La carga económica era una presión constante, un zumbido de fondo en su vida. Su salario, aunque digno, apenas alcanzaba para cubrir las necesidades de 3 personas, los gastos de la Universidad de Isabel y los imprevistos que siempre parecían surgir. Sofía se había acostumbrado a vivir con lo mínimo, a remendar su ropa, a decir no, gracias, a las raras invitaciones de sus compañeras para cenar fuera, a contar cada euro con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. Este sacrificio financiero era la manifestación más tangible de su jaula. La falta de libertad económica era tan restrictiva como sus miedos emocionales, una cadena que la ataba a esa casa, a esa vida, y que hacía que la idea de un futuro diferente pareciera un lujo inalcanzable, una fantasía para otros más afortunados o, quizás, más egoístas. La relación con su hermana Isabel era un campo minado de amor y resentimiento silencioso. Isabel, con su belleza despreocupada y sus sueños de viajar por el mundo, representaba todo lo que Sofía no se había permitido ser. La quería, por supuesto, con una ferocidad protectora, pero no podía evitar una punzada de amarga envidia cada vez que la veía salir con sus amigos, hablar por teléfono con algún nuevo pretendiente o planear un futuro que no incluía sacrificios. Isabel, por su parte, adoraba a Sofía, pero la veía más como una figura de autoridad maternal que como una hermana, una proveedora fiable cuya vida personal era un misterio que no se molestaba en descifrar. La brecha entre ellas se ensanchaba con cada favor pedido y cada gracias omitido. Un abismo de incomprensión mutua. El entorno social reforzaba su papel de hija abnegada. Las vecinas del bloque la saludaban con una mezcla de pena y admiración. «Pobre chica, qué carga lleva encima», cuchicheaban unas. «Es una santa, cómo cuida de su padre y su hermana», decían otras. Estos comentarios, aunque bien intencionados, eran los barrotes de su celda. La etiquetaban, la definían y la encerraban en un personaje que todos esperaban que interpretara: la mujer sacrificada, la buena hija, la cuidadora infatigable. Cualquier intento de romper ese molde sería visto como una traición, un acto de egoísmo imperdonable. La expectativa de que algún día se casara con un buen hombre del barrio y replicara el ciclo de cuidados y renuncias era una losa sobre sus hombros, un destino preescrito del que sentía una necesidad visceral de escapar. A veces, en los momentos de mayor agotamiento, Sofía se permitía soñar. Fantaseaba con una vida simple, anónima, en una ciudad donde nadie conociera su historia. Una vida donde pudiera llegar a casa y que la única responsabilidad fuera regar una planta. Imaginaba lo que sentiría al tomar una decisión pensando solo en sí misma, al comprar un billete de tren sin dar explicaciones, al sentarse en una cafetería a leer un libro que no fuera de medicina. Eran anhelos pequeños, casi infantiles, pero para ella representaban el epítome de la libertad. Estos breves escapes mentales eran su única válvula de escape, un recordatorio de que bajo las capas de deber y responsabilidad todavía existía una mujer con deseos propios, aunque estuvieran tan atrofiados que apenas recordaba cómo sentirlos plenamente. La rutina diaria se había convertido en un mecanismo de defensa, una forma de no pensar, de no sentir. El despertador a las 6, la ducha rápida, el café solo, la preparación del desayuno para su padre y su hermana, el viaje en autobús, las 8 o 10 horas de trabajo intenso, el viaje de vuelta, la cena, la limpieza y, finalmente, el colapso en una cama que se sentía demasiado grande y demasiado fría. Cada día era una réplica exacta del anterior, una sucesión de actos mecánicos que mantenían a raya el caos de sus emociones. El orden y la previsibilidad
la protegían de la incertidumbre, pero también la estaban vaciando por dentro, limando sus aristas, apagando cualquier chispa de espontaneidad, hasta convertirla en un autómata de la compasión y el deber. Esa noche, sentada frente a la pantalla del portátil, la oferta de empleo para ser enfermera interna de un paciente anónimo en una mansión de La Moraleja dejó de ser una curiosidad para convertirse en una obsesión. El salario excepcional no solo significaba alivio financiero, significaba una palanca, una herramienta para romper sus cadenas. La confidencialidad absoluta le prometía un borrón y cuenta nueva, un lugar donde nadie la conociera como la pobre Sofía o la hija santa. Era una propuesta indecente, un salto al vacío que aterrorizaba a la hija obediente que había sido toda su vida. Pero, por primera vez, el miedo a lo desconocido era menos aterrador que el pánico a quedarse quieta, a ver su vida consumirse en ese piso que olía a pasado y a resignación. Con un temblor en los dedos que delataba la magnitud del acto, redactó un correo electrónico y adjuntó su currículum. Había pulsado «Enviar». La dirección la condujo a un muro de hormigón y acero que se alzaba como una fortaleza moderna en el corazón de La Moraleja. Detrás de la imponente verja automática, una mansión de líneas minimalistas y ventanales oscuros se recortaba contra el cielo de Madrid. El jardín, de un verde geométrico y perfecto, parecía más una maqueta que un espacio vivo. No había flores rebeldes ni hojas caídas, solo un orden implacable y frío. Al bajar del taxi, Sofía sintió que cruzaba el umbral no de una casa, sino de un mausoleo de cristal y silencio. El aire mismo parecía enrarecido, carente del bullicio caótico de su barrio. Cada paso sobre la grava inmaculada resonaba como una profanación, y tuvo la certeza de que estaba entrando en un mundo regido por leyes que desconocía, un reino de opulencia y soledad que la empequeñecía hasta hacerla sentir invisible. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme gris marengo tan severo como su expresión, la recibió en la puerta. Se presentó como Elena, la gobernanta, y sus ojos la escanearon con una eficiencia gélida que no dejaba lugar a la calidez. Mientras la guiaba por pasillos que parecían galerías de arte contemporáneo, vacíos y resonantes, le expuso las condiciones con una voz monocorde. El señor de la Torre no tolera la familiaridad, ni los errores. Su horario será estricto y su vida, a partir de ahora, se desarrollará dentro de estos muros. Ha habido otras antes que usted. Ninguna ha durado más de un mes. Cada palabra era una advertencia, un ladrillo más en el muro de aislamiento que rodeaba al misterioso paciente. Sofía asintió en silencio, sintiendo cómo el peso de las expectativas se acumulaba sobre sus hombros, una presión muy distinta a la del hospital. La llevaron a un despacho que bien podría haber sido el centro de control de una corporación multinacional. Las paredes eran pantallas que mostraban gráficos y líneas de código en constante movimiento, y en el centro, de espaldas a la puerta, se encontraba la silueta de un hombre en una silla de ruedas de última generación. Adrián de la Torre no se giró de inmediato. Dejó que el silencio se estirara, un ejercicio de poder deliberado. Cuando finalmente lo hizo, el impacto fue casi físico. Su rostro era una máscara de rasgos aristocráticos y una belleza dura, marcada por una mandíbula tensa y unos ojos de un azul tan profundo y frío como el hielo de un glaciar. Había una fuerza innegable en sus hombros y brazos, un contraste brutal con la inmovilidad de la mitad inferior de su cuerpo, oculta bajo una manta de cachemira. «Sofía Valdés», dijo él, y su voz, grave y perfectamente modulada, no contenía ninguna pregunta, sino la constatación de un hecho. Tenía su currículum en una de las pantallas. 27 años, Hospital 12 de Octubre, expediente impecable, demasiado impecable. Sus ojos no la miraban, la diseccionaban. ¿Por qué quiere este trabajo? El dinero es la respuesta obvia, pero busco algo más de matiz. La pregunta era una trampa, una prueba para medir su ambición o su desesperación. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma, a invocar la profesionalidad que era su único escudo. «Necesito el trabajo, señor de la Torre, y creo que soy la persona adecuada para realizarlo. Mi vocación es cuidar, independientemente del entorno». No había sumisión en su tono,
solo una firmeza tranquila que pareció sorprenderle. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, un simple estiramiento de labios cargado de cinismo. Con un gesto, despidió a Elena, dejándolos solos en la vasta y tecnológica estancia. El zumbido de los servidores era el único sonido de fondo. Adrián maniobró su silla con una precisión silenciosa hasta quedar a escasos metros de ella. El espacio entre ellos se llenó de una tensión palpable. La vocación es un concepto para los que no tienen nada mejor que hacer, sentenció, su mirada fija en ella, desafiante. Aquí no se viene a salvar almas, señorita Valdés. Se viene a cumplir órdenes, a administrar medicamentos y a soportar el mal humor de un hombre que preferiría no necesitarla. Sofía sintió el aguijón de la humillación, pero también una extraña punzada de compasión por el dolor que se escondía tras aquella crueldad. Su primera tarea fue un examen velado. Le pidió que le acercara un libro de una estantería alta, un volumen pesado de arquitectura que sabía que le costaría alcanzar. Observó cada uno de sus movimientos mientras ella se ponía de puntillas, el uniforme estirándose sobre la curva de su espalda, su esfuerzo silencioso y determinado. Cuando finalmente se lo entregó, sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto fugaz, profesional, pero para Sofía fue como una descarga eléctrica. La piel de él estaba fría, pero sintió una corriente de energía bajo ella, una vida contenida y furiosa. Levantó la vista y se encontró con sus ojos, y por una fracción de segundo creyó ver algo más allá del hielo. Una curiosidad intensa, casi depredadora, que la hizo sentir completamente expuesta, desnuda bajo su escrutinio. «Viene usted de un barrio obrero», continuó él, hojeando el libro sin interés, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte, la Elipa. «Conozco la zona, gente trabajadora, de principios firmes. ¿Qué pensaría su familia si supiera que trabaja aquí, encerrada con un hombre como yo?» El comentario era deliberadamente hiriente, una forma de recordarle la distancia social que los separaba, de subrayar que ella era una empleada y él, su patrón. Quería verla flaquear, hacerla sentir pequeña e inadecuada en su mundo de lujo y poder. Buscaba la grieta en su compostura, el punto débil que todos los demás habían mostrado tarde o temprano. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero se negó a darle esa satisfacción. Respiró hondo, anclándose en el recuerdo de por qué había tomado esa decisión. En lugar de retroceder o disculparse por sus orígenes, Sofía lo miró directamente a los ojos y su voz, aunque suave, no vaciló. «Mi familia pensaría que estoy haciendo mi trabajo, señor, y mis principios no dependen del código postal en el que viva, sino de cómo trato a las personas que necesitan mi ayuda». Hubo un silencio denso tras sus palabras. No era una respuesta desafiante, sino una declaración de dignidad inquebrantable que lo descolocó por completo. Había esperado lágrimas, ira o una defensa torpe, pero no aquella calma serena y firme. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Adrián de la Torre no supo qué decir. La había subestimado, y la constatación de su error lo intrigó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Vio en ella una fortaleza que no encajaba con su apariencia frágil. Un músculo se tensó en su mandíbula. El atisbo de sorpresa en sus ojos fue reemplazado de nuevo por una frialdad impenetrable, pero algo en la dinámica entre ellos había cambiado de forma irreversible. Se había establecido una frontera, y ella la había defendido con una elegancia inesperada. «Bien», dijo finalmente, con un tono cortante que pretendía recuperar el control. «Su turno empieza mañana a las 7. Elena le mostrará su habitación. No quiero verla ni oírla a menos que sea estrictamente necesario, y no toque nada que no deba». Era una aceptación a regañadientes, una concesión envuelta en una amenaza. Vio en ella un desafío que no había previsto, y una parte de él, una parte que creía muerta, sintió una punzada de algo parecido a la expectación. Se giró bruscamente, volviendo a sus pantallas, dándola por despedida. El encuentro había terminado. Sofía se quedó de pie un instante más en medio de aquel despacho frío, con el corazón latiéndole desbocado. Se sentía a la vez aterrorizada y extrañamente viva. Aquel hombre era un océano de dolor y amargura, un territorio peligroso del que su instinto le gritaba que huyera. Sin embargo,
Bajo la superficie helada de su mirada, había percibido un destello de algo más, una vulnerabilidad tan profunda como la suya propia. Una conexión frágil y peligrosa se había establecido en el silencio, un hilo invisible que la ataba a él con una mezcla de miedo y una fascinación que no podía ni quería comprender. Sabía que quedarse allí podría destruirla, pero la idea de marcharse ya era impensable. Los primeros días en la mansión se desarrollaron bajo el yugo de un silencio espeso y una rutina cronometrada con precisión militar. Sofía se movía por los espacios inmensos y despersonalizados como una sombra eficiente, su presencia tolerada pero nunca bienvenida. Cada gesto, desde la administración de la medicación hasta la preparación de sus comidas, era observado por Adrián con una intensidad analítica que la despojaba de su humanidad para convertirla en una simple función, un engranaje más en la compleja maquinaria de su existencia controlada. Él era su centro de gravedad, un sol negro alrededor del cual ella orbitaba, manteniendo una distancia profesional que se sentía tan frágil como el cristal. La comunicación se limitaba a órdenes secas y respuestas concisas, un lenguaje de poder y sumisión que, sin embargo, no lograba ocultar la corriente subterránea de una mutua y cautelosa evaluación. La casa misma era un personaje en su drama silencioso, fría, monumental y llena de ecos. Las obras de arte contemporáneo colgaban de las paredes como espectadores indiferentes, y el mobiliario de diseño, impecable y anguloso, no ofrecía consuelo alguno. Sofía se sentía una intrusa en aquel santuario de la riqueza y el dolor, un elemento orgánico y cálido en un entorno de acero y cristal. Por las noches, en su habitación aséptica, el silencio de la mansión era diferente al de su piso en la Elipa. Allí era un silencio de vidas contenidas, aquí era un silencio de ausencia, el vacío dejado por una vida que había sido violentamente interrumpida. Se preguntaba constantemente por el hombre que había habitado aquellos espacios antes de la tragedia, el hombre cuya risa, quizás, alguna vez llenó esos pasillos ahora mudos y solemnes. La primera grieta en la armadura de Adrián apareció de forma inesperada. Durante una sesión de fisioterapia rutinaria, mientras Sofía ayudaba a estirar los músculos de sus piernas para evitar la atrofia, un espasmo involuntario lo sacudió. El movimiento brusco hizo que la mano de ella resbalara y se posara sobre la cicatriz que recorría su muslo, una marca pálida y rugosa bajo la tela del pantalón. Fue un contacto de apenas un segundo, pero el tiempo pareció detenerse. Él se tensó por completo, y ella sintió bajo sus dedos no solo el tejido dañado, sino una sacudida de energía, un vestigio de la vitalidad que la silla de ruedas ocultaba. Retiró la mano como si se hubiera quemado, susurrando una disculpa, pero al levantar la vista, vio en sus ojos helados un destello de pura y abrumadora vulnerabilidad antes de que él se encerrara de nuevo en su máscara de ira. A partir de ese instante, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar de forma sutil pero irreversible. Los silencios se cargaron de significado y las órdenes se convirtieron en un campo de batalla para duelos verbales. Él la desafiaba con preguntas incisivas sobre su vida, sus creencias, su aparente contentamiento con una existencia de sacrificio. Buscaba una debilidad, una fisura en su serenidad para poder explotarla y reafirmar su control. Dígame, señorita Valdés, ¿nunca ha deseado algo solo para usted? ¿Algo que no implicara cuidar de otros? Le espetó una tarde. Sofía, en lugar de amedrentarse, sostuvo su mirada y respondió con una calma que lo desarmó. Desear no es un pecado, señor de la Torre. Rendirse a los deseos equivocados, quizás sí. Cada intercambio era un paso más en un baile peligroso, una aproximación intelectual que encendía una conexión mucho más profunda. Por las noches, la fortaleza de Sofía se desmoronaba en la soledad de su cuarto. La imagen de Adrián la asaltaba. La intensidad de su mirada, la amargura que teñía su voz, la fuerza contenida en sus brazos y hombros. Se descubría analizando cada palabra, cada gesto, buscando al hombre herido bajo el tirano. Y con esa curiosidad nació algo más, una punzada en el pecho que era a la vez dulce y aterradora. Era el despertar de un anhelo que había mantenido dormido durante toda su vida, un deseo
que no se atrevía a nombrar. Se sentía culpable, confundida. Él era su paciente, un hombre roto y prohibido. La voz de su madre resonaba en su cabeza, advirtiéndole del peligro, de la ruina que acechaba a las mujeres que se dejaban llevar por el corazón en lugar de por el deber. La intimidad forzada de sus cuidados se convirtió en un catalizador para esa tensión creciente. Había momentos en los que la barrera profesional se volvía insoportablemente delgada, como cuando tenía que ayudarlo a ducharse. Detrás de una mampara de cristal opaco, ella solo veía su silueta, pero el sonido del agua sobre su piel, su respiración contenida y la vulnerabilidad absoluta de su situación creaban una atmósfera de una intimidad casi insoportable. Sofía se concentraba en la tarea, sus manos moviéndose con eficiencia clínica, pero su mente era un torbellino. Era consciente de cada músculo de su espalda, de la fuerza que aún residía en su torso, del hombre poderoso que seguía atrapado en un cuerpo que lo había traicionado. Y en esos momentos, el deseo se mezclaba con una compasión tan profunda que le dolía físicamente. Una noche, mientras leía en el salón, él rompió el silencio para hablar de un libro de poesía que ella sostenía, uno de los pocos objetos personales que había traído consigo. «Becker», dijo él, su voz desprovista del habitual sarcasmo. «Mi madre solía leérmelo. Creía que la poesía podía curar cualquier mal. Fue una confesión minúscula, una ventana de apenas unos segundos a su infancia, a un tiempo anterior al cinismo y al dolor». Sofía levantó la vista, sorprendida por la nostalgia en su tono. Quiso preguntarle más, indagar en ese recuerdo, pero él pareció darse cuenta de su desliz y su rostro se endureció de inmediato. «Tonterías sentimentales», sentenció, girando su silla bruscamente y retirándose a su despacho, dejándola sola con el eco de una vulnerabilidad que él ya se arrepentía de haber mostrado. Los días siguientes, la atmósfera en la mansión se volvió opresiva. Adrián se sumergió en su trabajo con una ferocidad renovada, apenas dirigiéndole la palabra. La trataba con una frialdad cortante, como si quisiera castigarla por haber presenciado su momento de debilidad. Sofía sintió la distancia, como un muro de hielo erigiéndose de nuevo entre ellos, y le dolió de una forma que no esperaba. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a sus duelos verbales, a la intensidad de su presencia. La indiferencia calculada era peor que su ira. Sabía que algo se estaba gestando bajo la superficie, una tormenta de dolor contenido que inevitablemente tendría que estallar. Y no se equivocaba. La calma tensa se rompió una noche de la forma más violenta y descarnada posible. La crisis de dolor neuropático lo golpeó sin previo aviso. Un grito ahogado, gutural, la hizo correr a su despacho. Lo encontró aferrado a los brazos de su silla, su cuerpo convulsionando por espasmos invisibles, el rostro pálido y cubierto de un sudor frío. El dolor fantasma en sus piernas era una tortura real, un enemigo invisible que lo humillaba y lo despojaba de todo su poder. Sofía intentó administrarle un calmante, pero él apartó su mano con una violencia que la sobresaltó. «¡No me toques!», gritó, su voz rota por el sufrimiento. «¡Lárgate! Estás despedida. No quiero tu lástima. No quiero verte más». La crueldad en sus palabras era un veneno destilado por la agonía, un intento desesperado de alejar al único testigo de su absoluta impotencia. El instinto le decía que huyera, que obedeciera, que se protegiera de aquel huracán de dolor. Sus anteriores predecesoras lo habían hecho, pero Sofía se quedó inmóvil. El miedo le atenazaba la garganta, pero una fuerza mayor, una certeza visceral, la mantuvo anclada al suelo. Vio más allá del millonario iracundo, más allá del paciente difícil. Vio a un hombre atrapado en una jaula de sufrimiento, luchando con las únicas armas que le quedaban, la rabia y la crueldad. Dejó que su furia se estrellara contra ella, que las palabras hirientes la golpearan como piedras, y esperó a que la tormenta amainara, sosteniendo su mirada con una mezcla de determinación y una compasión que no tenía nada que ver con la lástima que él tanto detestaba. Cuando él finalmente se quedó sin aliento, temblando y exhausto, el silencio que cayó sobre la habitación fue más profundo que cualquier otro que hubieran compartido. Fue entonces cuando ella habló,
Su voz apenas un susurro, pero con una firmeza que resonó en la estancia. «No le tengo miedo a su ira, señor de la Torre», dijo, acercándose lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. «Le tengo miedo a su dolor». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en él. «Porque lo reconozco. Lo he visto antes. Y no voy a dejarle solo con él». No era un desafío, ni una declaración profesional. Era una confesión, un puente tendido sobre el abismo de su sufrimiento, una afirmación de una conexión que iba más allá del deber. El impacto de sus palabras fue devastador para Adrián. La había atacado con todo su arsenal, había intentado destruirla verbalmente, y ella no solo había resistido, sino que había desmantelado su última defensa con una simple y desgarradora verdad. Nadie, nunca, le había hablado así. Todos veían su silla, su dinero, su mal genio o su tragedia. Ella era la primera en ver directamente su dolor, y, en lugar de huir, se ofrecía a compartir su peso. La rabia se disolvió como la niebla al amanecer, dejando al descubierto una vulnerabilidad tan cruda y profunda que lo dejó sin aliento. No pudo responder, simplemente bajó la cabeza, y un único sollozo, seco y contenido, se escapó de su pecho. Fue el sonido de una presa rompiéndose después de años de contención. En los días que siguieron a la crisis, una nueva quietud se instaló entre ellos. Ya no era una quietud de hostilidad, sino de algo mucho más complejo y frágil. La barrera entre enfermera y paciente se había disuelto, dejando en su lugar un territorio inexplorado y peligroso. Adrián la observaba con una nueva intensidad, una mezcla de gratitud, miedo y una curiosidad que ya no intentaba ocultar. Había dejado de ponerla a prueba. En su lugar, a veces, le hacía preguntas genuinas sobre su vida, sobre los libros que leía, sobre sus sueños, y Sofía se encontraba respondiendo con una honestidad que la sorprendía a sí misma, compartiendo fragmentos de su alma con el hombre que, semanas atrás, solo le inspiraba temor y una profesionalidad distante. El dilema moral de Sofía se agudizó hasta convertirse en un tormento constante. Ya no podía negar lo que sentía. El respeto profesional se había transformado en afecto, el afecto en una atracción poderosa, y la atracción en algo que se parecía peligrosamente al amor. Amar a Adrián de la Torre era una transgresión a todos los niveles. Era una traición a su ética como enfermera, un desafío a las convenciones sociales que la tacharían de interesada y una negación de todas las lecciones de prudencia y autoconservación que había aprendido. Entregarse a él significaba adentrarse en un mundo de dolor y complicaciones emocionales para el que no estaba preparada. Significaba, sobre todo, ofrecer su virginidad, su alma intacta, a un hombre que quizás nunca podría amarla de vuelta. Adrián, por su parte, luchaba su propia batalla. La presencia de Sofía se había convertido en una necesidad, un bálsamo para una herida que creía incurable. Su calma lo anclaba, su fortaleza lo inspiraba, y su compasión había comenzado a derretir el hielo que rodeaba su corazón. Pero cada vez que sentía la tentación de acercarse, de permitirse sentir algo por ella, el fantasma de su prometida y la realidad de su cuerpo roto se interponían. ¿Qué podía ofrecerle él? Una vida a la sombra de un lisiado, un amor incompleto, un futuro marcado por la dependencia. Se sentía un monstruo egoísta por desear mantenerla a su lado, por querer manchar su pureza y su bondad con la oscuridad de su propia vida. Y así, oscilaba entre momentos de cercanía y repentinos ataques de frialdad, intentando protegerla de sí mismo. Una noche, mientras trabajaban en silencio en la biblioteca, él la encontró observándolo. Sus miradas se cruzaron sobre la mesa de caoba pulida y por un largo momento ninguno de los dos la apartó. En ese silencio se libró una conversación entera. En los ojos de él, ella vio el deseo luchando contra la desesperación. En los ojos de ella, él vio el anhelo batallando contra el miedo. Era una confesión mutua, una aceptación tácita de los sentimientos prohibidos que habían crecido entre ellos en la penumbra de aquella casa solitaria. La tensión se hizo tan densa que Sofía sintió que podía tocarla, una energía vibrante que prometía un alivio o una catástrofe.
Sabía que estaban en el borde de un precipicio y que el siguiente paso los haría volar o los destruiría a ambos. El acto que finalmente rompió el equilibrio fue sutil, pero cargado de un significado inmenso. Al final de una jornada agotadora, cuando ella se disponía a retirarse, él la detuvo con una sola palabra. «Quédate», dijo, su voz ronca, casi inaudible. No era una orden, sino una súplica. Solo un rato más. No le pidió que hiciera nada, solo que estuviera allí, que compartiera el silencio con él. Sofía se quedó paralizada en el umbral, con el corazón martilleándole en el pecho. Su mente le gritaba que se fuera, que mantuviera la última frontera que le quedaba. Pero su corazón, ese órgano traidor y anhelante que había ignorado durante tanto tiempo, la impulsó a dar un paso hacia adentro, a cerrar la puerta detrás de ella y a aceptar la invitación a un territorio del que sabía, con absoluta certeza, que no habría vuelta atrás. Se quedó allí, en el umbral de la biblioteca, suspendida entre el deber que le ordenaba marcharse y una fuerza desconocida que la anclaba a él. La palabra «quédate» resonaba en el aire, despojada de su autoridad habitual, convertida en un ruego frágil. Sofía cerró la puerta con una suavidad que desmentía la tormenta en su interior, aceptando el silencio como un pacto. Pasaron los minutos, o quizás una hora, en esa quietud compartida. Entonces, él rompió el hechizo con una voz que era apenas un susurro áspero, cargado de una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. «Llévame a mi dormitorio», dijo, y al ver la confusión en sus ojos, aclaró: «Al de verdad, el que no he pisado en 2 años». Era una petición que trascendía lo profesional. Era una invitación a su santuario más íntimo, al epicentro de su dolor. Y para Sofía, aceptar era la transgresión definitiva. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor sordo que marcaba el ritmo de su propia rebelión. Cada norma, cada lección de su madre sobre la prudencia y el decoro, se desvanecía ante la cruda necesidad en los ojos de Adrián. Asintió, un gesto casi imperceptible, y se colocó detrás de la silla de ruedas. Sus manos, al posarse sobre los mangos, temblaban ligeramente. El trayecto por el pasillo del ala oeste fue un viaje a través de territorio prohibido. El aire aquí era más frío, cargado del olor a polvo y a tiempo detenido. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, dibujando rectángulos plateados en el suelo de mármol, iluminando un camino hacia el pasado de Adrián. Sofía sentía que no empujaba solo una silla, sino que cruzaba una frontera invisible hacia el alma desnuda del hombre que había jurado mantener a distancia. La puerta se abrió con un leve quejido de protesta, como si la propia casa se resistiera a profanar el recuerdo. La habitación era un mausoleo congelado en el tiempo, una cama inmensa. Con 12 sábanas de seda perfectamente estiradas, presidía la estancia. Sobre una butaca de terciopelo reposaba un chal de mujer, como si su dueña fuera a volver en cualquier momento. Un perfume sutil, casi fantasmal, de jazmín y gardenias, flotaba en el ambiente, un eco olfativo de una felicidad perdida. Sofía se sintió una sacrílega, una intrusa en la sagrada intimidad de un amor que no era el suyo. Observó el tocador, con sus frascos de cristal y un cepillo de plata con un cabello rubio aún atrapado en sus cerdas. Cada objeto era un testimonio silencioso de la vida que el accidente había destrozado sin piedad. Adrián permaneció en silencio, sus manos aferradas con fuerza a los reposabrazos de la silla, como si temiera disolverse en la atmósfera cargada de recuerdos. Su imponente figura parecía encogerse en medio de aquella estancia, reducida a la de un hombre náufrago en el océano de su propia memoria. Su mirada recorría cada rincón con una mezcla de anhelo y tortura. Ya no era el magnate cínico y poderoso, era solo un hombre devastado, enfrentado a los fantasmas de lo que había sido. Con un gesto apenas perceptible, señaló la mesita de noche. «Allí», murmuró su voz rota, despojada de toda su coraza, «coge el marco de plata». Sofía obedeció, sus movimientos lentos y reverentes. Consciente de que estaba a punto de tocar una reliquia, el fragmento más sagrado del corazón roto de Adrián, sostuvo el retrato entre sus manos. En él, un Adrián sonriente, de pie y vibrante de vida,
Abrazaba a una mujer de una belleza luminosa. Reían a la cámara, congelados en un instante de felicidad perfecta y despreocupada. Se llamaba Elena, dijo él, y su voz se quebró. Esa foto fue tomada una semana antes del accidente. Yo conducía. Llovía. Discutíamos por una tontería, una estupidez sobre el color de las invitaciones de boda. Perdí el control del coche por un segundo. Solo un segundo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, el sonido de su dolor llenando el silencio. Ella murió en el acto. ¿Y yo? Yo solo me rompí. No es justo que yo siga aquí y ella no. Era una confesión descarnada, la llave que abría la última puerta de su alma, revelando la culpa que lo consumía. Una compasión abrumadora, tan intensa que le dolió físicamente. Se apoderó de Sofía. Vio el abismo de su sufrimiento y, sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, su mano se movió por voluntad propia, buscando la de él. Sus dedos se entrelazaron con los suyos, fríos y tensos. Él se sobresaltó ante el contacto, pero no la apartó. Levantó la vista hacia ella, y Sofía vio dos lágrimas silenciosas surcar su rostro endurecido, las primeras que le veía derramar. La visión de su vulnerabilidad total fue como una puñalada en su propio corazón. «No hagas eso», susurró ella, su voz temblorosa. La frase no era un rechazo, sino una súplica desesperada. «No hagas eso, no te hundas, no te culpes, no me alejes ahora que me has dejado entrar». Era un ruego para que se quedara con ella, en la orilla. Él la miró, y en sus ojos anegados en lágrimas hubo un cambio, una comprensión que iba más allá de las palabras. Vio en la súplica de ella no lástima, sino una conexión, un ancla en medio de su tormenta. Lentamente, con un esfuerzo que pareció costarle el mundo, acortó la distancia entre ellos. Su rostro se acercó al de ella, y Sofía contuvo la respiración, paralizada por una mezcla de terror y un anhelo tan profundo que la hizo temblar. Sus labios se encontraron. Fue un beso torpe, salado por las lágrimas de él, un contacto cargado de una desesperación abrumadora. No era el beso tierno de un romance, sino la colisión de dos soledades, el encuentro de dos almas heridas buscando un refugio imposible en la boca del otro. Era su primer beso, el beso que lo cambiaría todo. Para Sofía, la sensación fue como un relámpago que recorría cada fibra de su ser, despertando nervios y emociones que habían permanecido dormidos durante 27 años. El mundo se redujo a ese único punto de contacto. La textura de sus labios, el calor de su aliento, el sabor inconfundible de su pena. El miedo que la había paralizado toda su vida se disolvió en una oleada de sentimiento puro y abrumador. En ese instante, su virginidad dejó de ser una barrera física para convertirse en un velo emocional que se rasgaba sin remedio. Se entregó por completo a la sensación, a la transgresión, devolviendo el beso con una ternura instintiva, una respuesta que no provenía de la experiencia, sino de la profundidad de un corazón que, por primera vez, se atrevía a sentir sin reservas y sin miedo a las consecuencias. Cuando finalmente se separaron, el aire de la habitación vibraba con una electricidad nueva. Se miraron en un silencio denso, cargado de todo lo que acababa de suceder. La barrera entre enfermera y paciente, entre empleada y jefe, se había pulverizado, dejando a la vista a un hombre y una mujer, desnudos emocionalmente ante el otro. En los ojos de Adrián ya no había cinismo, solo un asombro aturdido y una vulnerabilidad que lo hacía parecer casi un niño. En los de ella, el miedo había sido reemplazado por una resolución tranquila, la calma que sigue a la tormenta. Habían cruzado un punto de no retorno y ambos lo sabían. El acto prohibido no los había destruido, sino que los había unido con un lazo tan íntimo y peligroso que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Él no dijo nada. Las palabras eran insuficientes, profanas. En su lugar, tomó la mano de ella, la que todavía sostenía la suya, y la llevó lentamente hacia su pecho, colocándola sobre el latido frenético de su corazón. El gesto fue más elocuente que cualquier declaración. Era una entrega, un acto de confianza absoluta. «Siente», parecían decir sus ojos.
Esto es lo que me provocas. Esto es real. Sofía sintió el músculo cardíaco golpear contra su palma, un ritmo poderoso y vivo que contrastaba con la inmovilidad de sus piernas. Era el sonido de una vida que se aferraba a la esperanza, una vida que, sin darse cuenta, ella había comenzado a resucitar. Cerró los ojos, aceptando el peso de ese corazón en su mano, sabiendo que su propia vida acababa de quedar irrevocablemente entrelazada con la de él. El amanecer se filtró en la mansión con una luz pálida y fantasmal, despojando a los objetos de su color y revelando una realidad cruda y silenciosa. Sofía se despertó en su habitación con el eco del beso todavía vibrando en sus labios, una sensación tan vívida que se llevó una mano a la boca, como si pudiera atrapar su fantasma. Un torbellino de euforia y un pánico helado luchaban en su interior. Aquel contacto había demolido los cimientos de su existencia, desatando una avalancha de sentimientos para los que no tenían nombre ni defensa. Cada célula de su cuerpo se sentía despierta, hipersensible, viva de una forma dolorosa y exhilarante. La noche anterior había cruzado una frontera de la que no había retorno, y ahora, en la quietud de la mañana, el peso de esa transgresión la aplastaba con una mezcla de terror y un anhelo desesperado por volver a verle, por confirmar que no había sido solo un sueño febril. Sin embargo, Adrián se había desvanecido. La puerta de su despacho, que en los últimos días se había convertido en un espacio de conexión, ahora estaba herméticamente cerrada, un monolito de madera oscura que irradiaba rechazo. Cuando Sofía intentó llevarle el desayuno, como cada mañana, la figura severa de Elena, la gobernanta, le bloqueó el paso en el pasillo. Su rostro era una máscara de desaprobación gélida, sus ojos dos esquirlas de hielo que la juzgaban sin piedad. «El señor de la Torre no recibirá a nadie hoy», sentenció con una voz cortante que no admitía réplica. «Sus órdenes son que no se le moleste bajo ninguna circunstancia». Cada palabra fue un golpe, una bofetada invisible que la dejó sin aire. El rechazo era tan absoluto y tan impersonal que la humillación comenzó a suplantar la euforia, dejándola varada en el pasillo, sintiéndose ingenua, expuesta y profundamente estúpida. El resto del día se convirtió en una tortura de silencio y espera. La mansión, que había sido testigo de su despertar emocional, se transformó en una jaula de oro y cristal, sus vastos espacios resonando con el eco de su soledad. Sofía deambulaba por los pasillos, realizando sus tareas con un automatismo que apenas lograba enmascarar la agitación de su mente. ¿Había interpretado mal todo? ¿Fue aquel beso un simple acto de desesperación por parte de él, un momento de debilidad del que ahora se arrepentía amargamente? La duda, como un veneno lento, comenzó a corroer la certeza de lo que había sentido. La voz de su madre, un eco largamente silenciado, regresó con una fuerza devastadora, susurrándole advertencias sobre la insensatez de las mujeres que entregan su corazón a hombres rotos, recordándole que el deseo siempre conduce a la vergüenza y al abandono. La culpa por haber traicionado su propio código moral se enroscó en su estómago como una serpiente helada. A última hora de la tarde, la sentencia llegó. Fue Elena quien la ejecutó, convocándola al vestíbulo principal con una formalidad que presagiaba el desastre. Adrián no estaba allí. Había delegado la crueldad, protegiéndose tras el muro de su poder y su personal. La gobernanta le extendió un sobre grueso y blanco. «El señor de la Torre ha decidido prescindir de sus servicios. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato». Abrió el sobre para revelar una suma de dinero que le cortó la respiración. Encontrará su finiquito y una compensación considerable por su tiempo y su discreción. La palabra discreción cayó sobre ella como una losa. No era una indemnización, era el precio de su silencio, un intento brutal de reducir la conexión más profunda de su vida a una mera transacción comercial, borrando su significado y degradándola a ella al nivel de un error que se podía solucionar con dinero. Le concedieron 1 hora para recoger sus pertenencias. El camino de vuelta a su habitación fue una marcha fúnebre. Mientras doblaba metódicamente sus uniformes y guardaba el único libro de poesía que había traído, sus manos se movían con una calma que desmentía el cataclismo en su interior.
Cada objeto en aquella habitación aséptica le recordaba un instante, una palabra, una mirada compartida con él. La humillación era un sabor amargo en su garganta. No había tenido el valor de enfrentarse a ella, de darle una explicación, de mirarla a los ojos mientras le rompía el corazón. Había utilizado su arma más poderosa, su fortuna, para expulsarla de su vida, para reafirmar la distancia insalvable entre sus mundos y recordarle cuál era su lugar. Era un acto de cobardía tan inmenso que el dolor de la pérdida se mezcló con una incipiente y helada decepción. El viaje en taxi de regreso a la Elipa fue como atravesar un túnel del tiempo hacia un pasado que ya no sentía como propio. Los bloques de ladrillo, los balcones con ropa tendida, las calles bulliciosas de su barrio, todo le parecía ajeno, parte de una película en la que ya no quería actuar. Al entrar en el piso familiar, el olor a guiso y a lavanda la golpeó con la fuerza de un recuerdo sofocante. Era el aroma de la resignación, de la vida en suspenso que había creído dejar atrás. Su padre dormitaba en el sofá, ajeno a todo, y su hermana Isabel levantó la vista de su teléfono móvil con una expresión de leve sorpresa. ¿Ya estás de vuelta? ¿Pasó algo? La pregunta, tan simple e inocente, resonó en el aire cargado, una pregunta para la que Sofía no tenía una respuesta que pudiera verbalizar sin desmoronarse por completo. Se vio obligada a mentir, a construir una narrativa plausible sobre una recuperación milagrosa del paciente que hacía innecesarios sus servicios. La mentira se sentó pesadamente sobre su pecho, una armadura improvisada para proteger su corazón destrozado. Las preguntas casuales de Isabel sobre la mansión, sobre el millonario, sobre aquel mundo de lujo que ella solo podía imaginar, se sentían como pequeños alfileres hurgando en su herida abierta. En la mirada de su hermana, creyó percibir no solo curiosidad, sino un atisbo de juicio, la tácita conclusión de que Sofía, con su sencillez y su falta de mundo, no había estado a la altura. Se refugió en su antigua habitación, un espacio que ahora le parecía claustrofóbico, una celda diminuta cuyas paredes se estrechaban a su alrededor, recordándole la jaula de la que había escapado tan brevemente. La soledad, que antes era su compañera silenciosa, ahora se sentía como un castigo cruel. En la oscuridad de su cuarto, una vez que el shock inicial comenzó a disiparse, la pena dio paso a una compleja amalgama de emociones. El dolor del rechazo era una herida física, un hueco en el pecho que le dificultaba respirar. La vergüenza de haberse entregado con tal inocencia, de haber ofrecido su primer beso, su primer atisbo de deseo, solo para ser descartada como un capricho pasajero, le quemaba en las mejillas. Sin embargo, bajo las capas de dolor y humillación, algo nuevo y desconocido comenzó a agitarse en sus profundidades. Era una chispa de ira, una ira fría y lúcida dirigida hacia él por su cobardía, por usar su propio dolor como un escudo y un arma para herirla. Y una ira aún más profunda dirigida hacia sí misma, por haber aceptado durante tanto tiempo un papel de sumisión y silencio en su propia vida. Aquella rabia era una fuerza extraña y vigorizante. No se parecía en nada a la mansa resignación que había definido su carácter durante 27 años. Era un fuego desafiante que quemaba la niebla de la autocompasión. Recordó la expresión en los ojos de Adrián justo antes de besarla, la vulnerabilidad absoluta, la súplica silenciosa. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que aquello había sido real. Su rechazo posterior no era un veredicto sobre el valor de ella, sino una manifestación de su propio terror, una huida de sus fantasmas. Esta epifanía no mitigó el dolor, pero lo transformó. Ya no era la vergüenza de una joven ingenua, sino el luto digno de una mujer que se había atrevido a amar a un alma atormentada y había pagado el precio. Había perdido. Sí, pero la batalla la había cambiado para siempre. Tumbada en la cama de su infancia, con la mirada fija en las grietas del techo que habían sido el mapa de sus sueños reprimidos, Sofía tomó una decisión silenciosa. No permitiría que esta experiencia la devolviera a la sombra que había sido. El dolor era una forja y podía dejarse consumir por sus llamas o utilizar su calor para moldear una nueva versión de sí misma. El beso, la conexión,
la expulsión. Todo había sido un bautismo de fuego que había despertado una fortaleza que no sabía que poseía. Ya no era solo una cuidadora, una hija obediente. Era una mujer que había conocido el deseo, la compasión en su forma más cruda y, ahora, la resiliencia que nace de un corazón roto. No sabía qué le depararía el futuro, pero tenía una certeza inquebrantable. La jaula se había roto, y aunque la libertad doliera, nunca más volvería a conformarse con simplemente sobrevivir. El día siguiente amaneció gris, un reflejo perfecto del estado de su alma. Sofía se levantó de la cama con una lentitud deliberada. Cada movimiento, un acto de voluntad contra la inercia del dolor. El apartamento familiar, que la noche anterior le había parecido una prisión, ahora se le antojaba simplemente un escenario, un decorado de una vida que ya no le pertenecía. Mientras preparaba el café, el aroma familiar ya no la reconfortaba, sino que le recordaba la anestesia emocional en la que había vivido durante años. Observó a su padre, absorto en las noticias matutinas, y a su hermana, planeando su día con una despreocupación que antes le habría provocado envidia y que ahora solo le inspiraba una extraña ternura distante. Estaba físicamente allí, pero su mente y su corazón se habían quedado atrás, en una mansión silenciosa, lidiando con los fantasmas de un amor imposible. La conversación con su hermana fue inevitable. Isabel, con la perspicacia propia de la juventud, notó el cambio en ella. No era solo tristeza, había una nueva dureza en su mirada, una quietud que no era de paz, sino de resolución. «¿Estás bien, de verdad?», le preguntó dejando a un lado su teléfono por primera vez. Sofía la miró, y en lugar de repetir la mentira del día anterior, optó por una verdad a medias que era, en esencia, la verdad más profunda. «No», dijo simplemente, su voz firme. «No estoy bien, pero lo estaré». La simple admisión de su dolor fue un acto de liberación. Ya no necesitaba fingir, ni para los demás, ni para sí misma. La vulnerabilidad, esa cualidad que tanto había temido, se estaba revelando no como una debilidad, sino como el punto de partida de su nueva fortaleza. Pasó el día caminando sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que el anonimato de la multitud la envolviera. Por primera vez en su vida, no se sentía como una observadora, sino como una participante activa en su propio drama. Cada pareja que veía, cada risa que escuchaba, ya no le provocaba una punzada de anhelo, sino un eco de su propia experiencia. Había amado y había perdido. Era una historia tan antigua como el tiempo, y formar parte de ella, por doloroso que fuera, la hacía sentir extrañamente conectada con la humanidad, de una forma que nunca antes había experimentado. Se sentó en un banco del Parque del Retiro, observando las hojas caer sobre el estanque, y sintió una calma melancólica. El mundo seguía girando, indiferente a su corazón roto, y en esa indiferencia encontró una extraña forma de consuelo. Su dolor era suyo, y solo ella podía decidir qué hacer con él. La ira inicial hacia Adrián comenzó a transformarse en algo más complejo. Recordó la historia de su prometida, la culpa que lo carcomía, el terror a volver a sentir, a volver a ser responsable de la felicidad de otra persona. Su crueldad no había sido un ataque personal, sino un acto de autoprotección desesperado, un sabotaje preventivo para evitar un dolor que él consideraba inevitable. La había alejado para protegerla de sí mismo, de la oscuridad que creía que era su único destino. Comprenderlo no lo excusaba, pero le permitía ver su rechazo no como un juicio sobre ella, sino como un síntoma de su propia y profunda herida. Y con esa comprensión, nació una nueva pregunta. ¿Se rendiría ella también a su propio miedo? ¿O lucharía por la posibilidad de un amor que, aunque improbable, sabía que era real? Al volver a casa, encontró el sobre con el dinero sobre su mesita de noche. Lo miró durante un largo rato. Era una fortuna, suficiente para solucionar todos los problemas económicos de su familia, para comprar su libertad, para empezar de nuevo en cualquier otro lugar. Era la salida fácil, la rendición honorable que él le había ofrecido. Podía cogerlo y desaparecer, lamerse las heridas en la comodidad de una nueva vida y olvidar al hombre que se lo había dado. Era lo que la antigua Sofía habría hecho sin dudarlo. Pero ya no era ella,
Coger ese dinero sería aceptar su versión de los hechos, que lo suyo había sido un error, una transacción. Sería vender el único momento de verdadera conexión que había tenido en su vida. Y eso era un precio que no estaba dispuesta a pagar. Con una decisión que la sorprendió por su claridad, tomó el sobre, lo metió en su bolso y salió de nuevo del apartamento. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse quieta. Volver a la mansión era impensable, una humillación que no se permitiría, pero tampoco podía simplemente aceptar el final que él había escrito para ellos. La historia no había terminado. Quizá su historia de amor sí, pero la suya propia, la de Sofía Valdés, acababa de empezar. Y el primer acto de esa nueva historia sería devolverle su dinero, rechazar su intento de comprar su silencio y su dignidad. Sería un gesto simbólico, un acto de autoafirmación que le demostraría a él, pero sobre todo a sí misma, que ella no estaba en venta. Mientras el autobús la llevaba de vuelta hacia el barrio de La Moraleja, una sensación de poder, tranquilo y firme, se asentó en su interior. Ya no era la enfermera virgen y asustada que había aceptado el trabajo semanas atrás. Era una mujer que había enfrentado el dolor, el deseo y el rechazo, y había salido del otro lado, no ilesa, pero sí íntegra. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no la paralizaba. Lo que fuera a pasar a continuación era una incógnita, pero por primera vez en su vida, Sofía se sentía dueña de su propio destino. Iba a enfrentarse al millonario paralítico no como su enfermera, ni como su empleada, sino como su igual, una mujer cuyo corazón, aunque roto, era infinitamente más libre que el suyo. La separación física de Adrián fue una amputación, pero también una extraña liberación. Lejos de su presencia magnética y opresiva, Sofía comenzó a escucharse a sí misma por primera vez. El dolor de su ausencia era un compañero constante, pero ya no era un dolor que la definiera. Se había convertido en una brújula que apuntaba hacia el norte de su propia identidad. Se dio cuenta de que lo que sentía por él no era dependencia, sino un amor que había actuado como un catalizador, despertando partes de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Había necesitado su oscuridad para descubrir su propia luz, su jaula para encontrar el deseo de volar. Y ahora, aunque estuvieran separados, esa nueva fuerza era suya y de nadie más. Al llegar a las imponentes puertas de la mansión, Sofía no sintió la intimidación de la primera vez. La fortaleza de hormigón y acero ya no le parecía inexpugnable. Le entregó el sobre al guardia de seguridad con una simple instrucción. «Dígale al señor de la torre que le devuelvo su discreción. No está en venta». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de la casa sin mirar atrás. Cada paso era una afirmación, una declaración de independencia. No sabía si él entendería el mensaje o si siquiera le importaría, pero eso ya no era lo fundamental. Lo importante era que ella lo había dicho, que había reclamado su propia narrativa. La historia de amor podría haber terminado en un clímax de dolor, pero su historia de autodescubrimiento apenas estaba comenzando. El viaje de vuelta a su barrio fue diferente. El cielo gris de Madrid ya no le parecía opresivo, sino lleno de matices. Las calles de la Elipa ya no eran una condena, sino un punto de partida. Al entrar en su casa, el olor a hogar ya no la asfixiaba, sino que la anclaba. Miró a su padre y a su hermana y, por primera vez, no sintió el peso de la responsabilidad, sino una oleada de amor protector, un amor que ahora sabía que podía dar sin anularse a sí misma. Se había enfrentado a la oscuridad, tanto la de Adrián como la suya propia, y había sobrevivido. La herida seguiría ahí, una cicatriz que le recordaría siempre al hombre que le había enseñado a sentir. Pero una cicatriz no es una herida abierta. Es la prueba de que se ha sanado, de que se es más fuerte en los lugares rotos. Y Sofía, por fin, se sentía inquebrantable. Había transcurrido un mes, un ciclo lunar completo que había servido para que la herida abierta se convirtiera en una cicatriz sensible al tacto, un recordatorio perpetuo de su propia capacidad para sentir. Sofía había vuelto a trabajar, no en el imponente 12 de octubre, sino en un centro de salud de su propio barrio, un lugar ruidoso, caótico y vibrante de una humanidad que ya no le resultaba ajena.
Había establecido nuevas reglas en su hogar, no con autoritarismo, sino con la serena firmeza de quien conoce su propio valor. Pagaba su parte, pero ya no asumía la carga de todos. Había empezado a leer por placer, a caminar sin rumbo fijo, a descubrir los pequeños anhelos que había mantenido sepultados. El recuerdo de Adrián era una corriente subterránea, un dolor sordo que a veces la asaltaba por la noche, pero ya no era el centro de su universo. Estaba construyendo, por primera vez, un universo propio, pequeño y frágil, pero enteramente suyo. La revelación llegó una tarde cualquiera, a través del zumbido impersonal de un televisor en la sala de espera del centro de salud. Un telediario informaba sobre un acto filantrópico sin precedentes. Las imágenes mostraban la fachada de un edificio en construcción, no en el lujoso barrio de Salamanca, sino en el corazón de la Elipa, a pocas calles de su casa. La voz del presentador hablaba de la Fundación Alma Cura, un proyecto financiado en su totalidad por las empresas de Adrián de la Torre. Sería el centro de rehabilitación neurológica más avanzado del país, ofreciendo tratamiento gratuito a personas sin recursos, y pues lo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera, un programa de becas y apoyo psicológico para personal de enfermería. En la pantalla apareció una imagen de archivo de Adrián, solemne en su silla de ruedas, con la misma mirada intensa que ella recordaba, pero desprovista de su antigua amargura. Sofía se quedó paralizada, ajena a las toses y los murmullos de los pacientes a su alrededor. No era un acto de caridad, era un mensaje enviado a través de las ondas, un puente de hormigón y esperanza tendido entre sus dos mundos. Él no había ido a buscarla, no la había llamado. En su lugar, había tomado el dolor que los unía y lo había transformado en algo constructivo, en algo que honraba la esencia misma de quién era ella, la cuidadora, la sanadora. Había escuchado su silencio, había entendido su rechazo al dinero, y su respuesta no había sido una disculpa susurrada, sino un grito de cambio que resonaría en la vida de miles de personas. Era un gesto tan desmesurado, tan público y, sin embargo, tan íntimamente dirigido a ella, que la dejó sin aliento, con un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla allí mismo, en medio de la sala de espera. Esa misma noche, un mensajero le entregó un pequeño paquete de cartón sin remitente. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro no había joyas ni cheques, sino un ejemplar antiguo y gastado de las Rimas y leyendas de Becker, idéntico al que ella solía leer en la mansión. El olor a papel viejo y a tiempo llenó su pequeña habitación. Al hojearlo, un pequeño trozo de papel doblado cayó de entre las páginas. Era una nota, escrita en un papel grueso y de calidad, con la caligrafía fuerte y ligeramente inclinada de Adrián. No era una carta, ni una explicación. Eran solo unas pocas palabras, pero contenían el peso de todo un universo de arrepentimiento, anhelo y una pregunta silenciosa. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras sus ojos recorrían la tinta negra, reconociendo la confesión que se escondía tras la aparente sencillez de la frase. La nota decía: «Usted me dijo una vez, no hagas eso». Yo no le hice caso y la perdí. Hizo una pausa, un espacio en blanco que contenía toda la soledad de las últimas semanas, y debajo, una última línea. Ahora se lo ruego yo a usted. No haga eso. No se rinda. No era una petición de que volviera con él. No era una promesa de un futuro fácil. Era algo mucho más profundo. Era un reconocimiento de su fortaleza. Una súplica para que no permitiera que el dolor que él le había causado apagara la luz que ella le había mostrado. Era su forma de decirle que él estaba luchando, que estaba intentando ser digno del amor que ella le había ofrecido. Le estaba devolviendo su propia fuerza, pidiéndole que la usara para sí misma y dejando la puerta entreabierta a la posibilidad de que, algún día, sus caminos pudieran volver a cruzarse en un terreno de igualdad y sanación. Sofía se acercó a la ventana, con el libro en una mano y la nota en la otra, y contempló las luces de su barrio, las mismas luces que antes representaban su jaula y que ahora eran el testimonio de su libertad. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de una esperanza tan vasta como el cielo nocturno.
Él no le había ofrecido un final de cuento de hadas, sino algo mucho más valioso, la verdad de un alma en reparación y el respeto por la suya. Su corazón, que había sido un territorio virgen y silencioso, era ahora un mapa de posibilidades infinitas, con caminos que llevaban al perdón, a la soledad elegida o a un amor valiente y reconstruido. ¿Qué sendero crees que debería tomar? ¿Merece una segunda oportunidad un amor que nació de un dolor tan profundo? Suscríbete para descubrir cómo continúa esta historia. Dale a me gusta si crees en su conexión. Compártela con quien necesite un soplo de esperanza y, sobre todo, déjanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Sofía. Tu opinión construye este viaje con nosotros.